Imagina esto. Una carreta cruje sobre la grava seca mientras la luna, roja y gorda como una herida abierta, observa desde lo alto. Es 1887 y Joaquín Murrieta, el hombre que muchos creían muerto, el forajido que otros llaman leyenda, avanza por un desfiladero olvidado entre Sonora y Arizona. Lleva sal, cuero y algo más. Algo que nadie con juicio cargaría tan cerca de San Cristóbal de las Peñas. El pueblo ya no aparece en los mapas. Algunos dicen que fue tragado por la fiebre del oro, otros que fue silenciado por algo que vino de los montes. Pero Murrieta no huye de sombras, él las persigue. Aunque a veces, y esta vez más que nunca, esas sombras devuelven la mirada. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de criatura obligaría a un hombre como Joaquín a dormir con la pistola en una mano y un crucifijo astillado en la otra? Piensa en este escenario. Un puesto de minería abandonado, techos podridos, barracones roídos por el tiempo, y en lo alto de un cerro, una capilla derrumbada donde los rezos fueron ahogados por los aullidos. Allí, bajo la luna llena entre el polvo y los ecos, se esconde una verdad que nadie quiso escribir, porque implicaba admitir que la maldición existía y que tenía colmillos. Una cruz rota se alza en medio del desierto como un último intento de espantar al monstruo, pero el monstruo nunca se fue. Esta es una de esas historias de terror que cruzan los huesos como el frío del amanecer. Una de esas leyendas del viejo oeste que se niegan a morir porque siguen cobrando víctimas. Y esta involucra a un hombre lobo, uno real, uno que aún ronda las peñas. Y Joaquín Murrieta, él no solo fue testigo, él fue marcado. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita, sin más demora. Vamos directo al punto. La noche caía como una manta espesa sobre el desierto, cuando Joaquín Murrieta divisó entre los restos erosionados del camino la silueta oscura de un antiguo depósito de piedra. No esperaba encontrar vida allí, pero entre los muros agrietados y el polvo inmóvil ardía una fogata pequeña, y 7 hombres se refugiaban a su alrededor como espectros reunidos en torno a un secreto que jamás se atrevieron a confesar. Vestían harapos desiguales, botas rotas y sombreros que ya no servían para proteger del sol. Sus rostros estaban marcados por algo más que el hambre o la fatiga. Había en sus ojos la sombra de algo visto, algo que los siguió incluso cuando pensaron haberlo dejado atrás. El que parecía liderarlos era un tal Marcos Aguirre, el mayor del grupo. Su espalda curvada no lo hacía menos firme. Tenía una presencia seca y silenciosa, como la de quien alguna vez tuvo fe y la perdió para siempre. Joaquín desmontó con lentitud. Su burro cojeaba desde el mediodía y sus propias piernas temblaban tras días de camino sin pausa. Pidió hospedaje por 2 noches, solo para dejar que la bestia se recuperara. No buscaba compañía, apenas descanso. Los hombres se miraron entre sí con una inquietud muda, y fue Marcos quien finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. Pero antes de que Joaquín pudiera acomodar sus cosas, uno de ellos se adelantó y dijo con voz áspera, sin mirarle a los ojos: «Puedes quedarte, pero hay reglas. No camines por la noche. No importa lo que escuches. No importa lo que veas». Murrieta no respondió. Había oído advertencias parecidas en pueblos que ya no existen, pero en esta ocasión el tono era diferente. No era amenaza, era ruego, era miedo antiguo, arraigado en el hueso. A la primera noche, el silencio del lugar pesaba más que la oscuridad. La estructura del depósito, con sus muros gruesos y sin ventanas, parecía haber sido abandonada no por los hombres,
sino por la esperanza. Dormían todos juntos, en el suelo frío, y aún así ninguno de los 7 cerraba los ojos al mismo tiempo. Siempre había al menos uno despierto, con la espalda pegada a la pared y la mirada clavada en la puerta de entrada, como si esperara que algo viniera o volviera. Joaquín despertó 1 hora antes del amanecer, sobresaltado por un sonido que no era viento. Era un susurro áspero, como un arrastre de garras en piedra vieja. Se levantó instintivamente y fue entonces cuando vio que todos los hombres estaban ya despiertos, en silencio absoluto, mirando al suelo. Ninguno se movía, ninguno respiraba con naturalidad. Uno de ellos, el más joven, lloraba sin soltar ni un solo sollozo. Murrieta dio un paso hacia la entrada, pero Marcos le bloqueó el camino con solo un gesto. Sus ojos estaban vidriosos. «No salgas», dijo en voz baja. «No esta noche, no otra vez». Fue entonces cuando Joaquín entendió que aquellos hombres no eran simples carreteiros. Estaban atrapados, no por cadenas, por algo más fuerte, por el recuerdo de lo que caminaba fuera cuando el sol moría. Los rastros aparecieron al amanecer, huellas imposibles, demasiado grandes, con garras profundas como si el suelo mismo hubiera sido desgarrado. Alrededor del depósito los arbustos estaban marchitos, y en una de las piedras se marcaba un símbolo tallado a fuerza bruta, un círculo incompleto, cruzado por una línea quebrada. Joaquín no lo había visto antes, pero su cuerpo lo reconoció. Algo en sus entrañas retrocedió. Marcos lo vio fijarse en el símbolo y susurró: «Eso no lo hizo un hombre. Lo hemos limpiado 10 veces. Siempre vuelve». Cada historia tenía grietas, pero esta estaba podrida desde la raíz. Uno a uno, los hombres comenzaron a confesar cosas en voz baja durante el día: un hijo perdido sin dejar rastro, una carreta encontrada con toda la carga intacta pero sin caballos, sin conductor, sin huellas de huida, animales que se lanzaban al río sin motivo. Y siempre, antes de cada hecho, el mismo sonido, un aullido largo, que no era de coyote ni de lobo, era algo más grave, más inteligente. Joaquín no podía irse. Algo lo retenía allí. Tal vez las miradas vacías, tal vez el miedo colectivo que parecía una plegaria sin santo, o tal vez algo dentro de él reconocía esa amenaza. Porque en lo más profundo de su memoria, entre los días perdidos del norte, había una historia que su madre solía contar, una criatura que no caminaba con la luna, sino que la obligaba a esconderse, un ser con ojos que brillaban desde los matorrales antes de cada desgracia, un monstruo que no dejaba cuerpos, solo ausencias. Y ahora, Murrieta sentía que esa leyenda tenía nombre, uno que los hombres del desierto se negaban a pronunciar, no por superstición, sino porque al hacerlo se acercaba. Y ese nombre estaba a punto de revelarse. Aquel primer anochecer en el depósito se deslizó con una calma tensa, como si el aire mismo se negara a moverse. Joaquín Murrieta se acomodó junto a su carreta, sobre la tierra dura y agrietada, con la manta hasta el pecho y una mano descansando sobre el mango de su revólver. A su alrededor, los 7 hombres dormían en silencio, aunque ninguno realmente descansaba. Se oían respiraciones entrecortadas y uno de ellos murmuraba palabras en un idioma que no era español ni rezos comunes. Pasada la medianoche, el calor acumulado del día se disipó. Un frío súbito le atravesó el pecho y lo obligó a abrir los ojos de golpe. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, como si hubiese despertado de una pesadilla, pero lo que sentía no era un sueño. Algo, una presencia, un cambio imperceptible en el ambiente, lo había sacudido desde dentro. Lo primero que notó fue el sonido, el leve tilintar de las cadenas de la carreta, moviéndose solas, aunque no había viento.
Luego, un murmullo, apenas un susurro, como hojas secas siendo pisadas con lentitud. Levantó la cabeza y lo vio. Una figura se alejaba del campamento, avanzando hacia los matorrales que crecían entre espinos resecos. A contraluz, bajo la luna velada por nubes finas, Joaquín reconoció la silueta de uno de los hombres. Pero había algo antinatural en sus movimientos. Caminaba inclinado hacia adelante, como si la columna estuviera a punto de quebrarse, y sus brazos colgaban con un vaivén extraño, torcido, como si cada articulación doliera con el roce del aire. Murrieta se incorporó en silencio. No hizo ningún sonido, no llamó. Algo dentro de él, el mismo instinto que lo había mantenido vivo por años, le advirtió que no debía intervenir, solo mirar. La figura desapareció entre los arbustos, tragada por la maleza. Unos segundos después, desde lo profundo del matorral, se oyó un gemido. No era un quejido humano, era más grave, más largo, como si la tierra misma exhalara una advertencia, un sonido de garganta hueca, lleno de rabia contenida o hambre. Joaquín se quedó inmóvil, con los músculos tensos y los ojos fijos en la oscuridad. El resto de los hombres seguía acostado, pero no dormían. Podía sentirlo. El miedo los tenía paralizados y aún así ninguno preguntó. Nadie salió a buscar al compañero. Al cabo de unos minutos, el silencio volvió, pero no era el mismo. Había cambiado de forma. Era ahora un silencio que vigilaba, que respiraba detrás de los arbustos. Murrieta se recostó de nuevo, pero no cerró los ojos. No esa noche. El desierto había empezado a hablar, y lo hacía con susurros entre espinas. Amaná amaneció con un silencio aún más espeso que la noche anterior. El sol, pálido y sin fuerza, apenas logró romper la bruma suspendida sobre el campamento. Joaquín se acercó a Marcos mientras los demás recogían leña sin hablar entre ellos. Le contó, sin rodeos, lo que había visto: el hombre que se internó entre los matorrales, la figura encorvada, el gemido que no era humano. Esperaba una reacción, una señal de sorpresa o alarma. Pero Marcos lo miró con los ojos vacíos de quien ya ha renunciado a la verdad. «Nadie salió anoche», dijo simplemente. «Todos dormimos. Debiste haberlo soñado». Esa negación seca, casi automática, hizo que el estómago de Joaquín se apretara. Los otros hombres fingían no haber escuchado, pero se persignaban con disimulo y murmuraban oraciones apenas audibles, como si nombrar lo que ocurrió los condenara. Uno de ellos, el más supersticioso, ató ramas de arruda a sus botas y al cinto. Otro colocó una cruz de metal oxidado bajo la lengua. No era miedo nuevo, era una costumbre nacida del terror. Esa noche el frío llegó más temprano. Joaquín se acomodó bajo la lona de su carreta, fingiendo dormir, pero con los sentidos abiertos como cuchillas. No se oía ni el crujir de los insectos, solo el vaivén del viento y las respiraciones contenidas. A las 11 lo volvió a ver. La misma figura, pero esta vez no caminaba. Corría. Salió disparada del refugio con una violencia torpe, como si no pudiera contener lo que llevaba dentro. Joaquín esperó unos segundos y luego se deslizó en silencio, siguiendo sus pasos por la maleza, hasta alcanzar el borde del barranco que rodeaba el campamento por el este. Y allí lo vio. El hombre se revolvía a los pies de un árbol, entorcido, como si luchara contra su propio esqueleto. Caía de rodillas, se arrastraba, se golpeaba el pecho con los puños. Su cuerpo crujía desde adentro. Cada espasmo era un chasquido, un crujido de madera vieja partiéndose bajo el peso del tiempo. Sus huesos se deformaban, quebrándose en ángulos imposibles. La piel, antes grisácea por el polvo del desierto, comenzaba a inflarse, a rajarse en surcos profundos que sangraban sin sangre, revelando algo más debajo.
algo cubierto de un pelaje grueso, ennegrecido por la humedad de la carne. El rostro del hombre desapareció entre músculos retorcidos. La mandíbula se alargó, rompiéndose desde el interior. Los dientes crecían de forma desigual, torcida, y cuando los ojos se abrieron, ya no eran humanos. Eran grises, pálidos como piedra húmeda, ojos sin alma. Murrieta no pudo moverse. Sus botas parecían clavadas en la tierra. Ante él se alzaba una criatura que no pertenecía a este mundo, ni al de los vivos, ni al de los muertos. El lamento que brotó de esa garganta no era un grito, ni un rugido. Era un aullido largo, grave, como el eco de todos los horrores enterrados en aquel desierto. Las piedras del barranco lo devolvieron multiplicado, y los arbustos se agitaron sin viento, como si la tierra entera reconociera a su depredador. Joaquín retrocedió lentamente, tragando el miedo como si fuese veneno. Ya no era solo una leyenda, ya no era un mal presentimiento. Ahora sabía lo que rondaba las noches de San Cristóbal. Y lo peor es que apenas comenzaba. Murrieta dio un paso atrás con la respiración contenida, pero su bota crujió sobre una rama seca. El sonido partió la tensión como un disparo. La criatura giró la cabeza con un movimiento antinatural, lento y exacto, como si ya supiera que él estaba allí. Los ojos grises lo atravesaron. No había furia ni hambre, solo reconocimiento. Una conciencia antigua, brutal y silenciosa que lo escrutaba desde detrás de aquel rostro deformado. Y entonces, sin previo aviso, la bestia se lanzó hacia la maleza con una velocidad que ningún animal del desierto podría replicar. No huía. Se desvanecía, como si el bosque seco la tragara a voluntad. En cuestión de segundos, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la sombra de aquel ser aún respirara a su alrededor. Regresó al campamento en silencio, el rostro pálido y el estómago revuelto. No dijo palabra, no hizo preguntas. Solo se recostó junto a la carreta, sin cerrar los ojos, esperando la llegada del sol como si fuera una tregua. Pero la mañana trajo algo peor que la noche. Julio, uno de los hombres, había desaparecido. Nadie gritó su nombre, nadie lo buscó. Solo dijeron, con indiferencia forzada, que había decidido marcharse antes del amanecer. Una excusa vieja, gastada por el miedo. Murrieta miró el rincón donde dormía el muchacho. Su manta seguía allí, cuidadosamente doblada. Sus botas también, y el sombrero colgado del mismo clavo donde lo dejó la noche anterior. No se había ido, no preparó nada, no huyó, fue llevado, o peor, se transformó. Murrieta tragó en seco. No necesitaba respuestas, las tenía todas. Aquella criatura no venía de lejos, ni de leyendas olvidadas. No era un demonio errante. Estaba entre ellos, compartía la fogata, dormía en el suelo duro, esperaba la luna. Uno de los 7 hombres, o quizás más de uno, ya no era completamente humano. Y cada noche, cuando el silencio caía y los espinos temblaban, esa cosa despertaba. La bestia no rondaba el campamento, vivía dentro de él, y Joaquín estaba atrapado con ella. Al tercer día, con las sienes tensas y el alma desgarrada por las visiones de la noche anterior, Joaquín Murrieta no pudo seguir guardando silencio. El miedo ya no era algo que podía tragarse, era una costra sobre el aire, un rumor pegado a las paredes del campamento. Caminó hasta donde Marcos limpiaba una hoja oxidada de machete, agachado junto a la carreta como si nada pasara. ¿Qué ronda estas sierras, viejo?, preguntó Joaquín con la voz baja pero firme. ¿Qué es lo que esconden? Marcos no fingió sorpresa, no desvió la mirada, tampoco mintió. «Tenemos una deuda con la tierra», dijo, como si recitara algo que se le había contado desde niño.
Nuestros abuelos cazaron a un hombre en las montañas. Dicen que era un ser deforme, cubierto de pelo negro y ojos de animal. Lo mataron a golpes, como si fuera una bestia. Lo enterraron con sal, pensando que así lo encerrarían para siempre. Guardó silencio, y por un segundo, la fogata crepitó y el sonido pareció subrayar cada palabra siguiente. Pero él no era solo hombre, ni solo bicho, era un castigo, una maldición antigua, atada al pecado de derramar sangre equivocada. Y ahora vuelve, generación tras generación, tomando uno de nosotros cada vez que la luna se llena. Siempre uno, siempre en el mismo tiempo. Joaquín sintió que el frío del desierto se le metía entre los huesos, como una serpiente que subía desde dentro. ¿Y quién es el elegido esta? ¿Beth?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Marcos levantó la mirada con los ojos vidriosos y vacíos de esperanza. «No lo sé», respondió sin pestañear. «Tal vez ya lo haya elegido». Joaquín entendió entonces que lo que rondaba el campamento no era un monstruo buscando carne, era una maldición buscando equilibrio, y que el destino de uno de los hombres, o quizá de todos, ya estaba sellado desde mucho antes de que él llegara. El sal que cubría la tumba de aquel ser no sirvió para encerrar el mal, sirvió para preservarlo, y ahora ese mal caminaba otra vez entre ellos. Esa noche, mientras el silencio envolvía el campamento como una mortaja, Joaquín Murrieta dejó la carreta y caminó en dirección a la capilla abandonada. Aquella estructura en ruinas, de muros desgastados y techo medio vencido, parecía más una herida en la tierra que un refugio sagrado. No había cruz en lo alto, ni señales de fe. Solo sombras ancladas al pasado. Empujó la puerta desvencijada con lentitud. El polvo suspendido en el aire formaba una neblina densa bajo la tenue luz de la luna. Dentro todo olía a olvido, madera podrida, piedra húmeda y algo más, algo rancio, como hueso antiguo partido en secreto. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones trazadas a mano, en un idioma que Joaquín reconoció por relatos antiguos. Náhuatl, letras curvas, símbolos irregulares y figuras que parecían mitad humanas, mitad lobas, danzando alrededor de un sol negro. Cada trazo estaba hecho con un cuidado casi ceremonial, como si quisieran advertir o sellar algo. Bajo lo que quedaba del altar, Joaquín se agachó con cautela. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una pila de cráneos, pequeños, medianos, algunos claramente humanos, amontonados como ofrenda seca. Todos tenían las mandíbulas arrancadas, no quebradas, no desgastadas, arrancadas con una fuerza deliberada, como si alguien o algo no quisiera que esos rostros pronunciaran una verdad enterrada. Al levantarse, su bota rozó una marca en el suelo, miró hacia abajo y lo sintió de inmediato, miedo puro. Las piedras estaban surcadas por garras, profundas, irregulares, desesperadas, marcas de lucha o encierro, marcas de algo que no debió haber estado allí, o que nunca debió haber salido. Entonces un ruido, un arrastre pesado, lento, como si alguien o algo caminara arrastrando cadenas invisibles detrás de la capilla. Joaquín giró de inmediato, alzando su vieja escopeta con manos firmes, aunque su corazón golpeaba como martillo dentro del pecho. Apuntó hacia la oscuridad respirando con control, sin moverse, y lo vio. Una silueta fugaz, alargada, cruzando por detrás del muro. No se arrastraba, no se ocultaba como un animal. Caminaba, erecta, como un hombre, pero no lo era. Algo en el movimiento, en la forma de las extremidades, en la forma en que su sombra se estiraba más de lo natural, le gritaba que aquello era otra cosa. Algo que recordaba cómo era ser humano, pero ya no lo era del todo. Murrieta bajó lentamente el arma, no por falta de coraje,
sino porque comprendió algo mucho peor. La criatura no tenía miedo de ser vista. Era su territorio, su historia, y ahora también su maldición. La última noche llegó con el aire inmóvil y el cielo cubierto por una neblina que no era natural. Ya no quedaban 7, solo 3 hombres acompañaban a Joaquín Murrieta, y todos sabían, aunque nadie lo dijera, que aquello no era una espera, era una despedida, no de la vida en sí, sino de la cordura, del mundo tal como lo conocían. Decidieron hacer una vigilia. Reunieron todo lo que tenían: antorchas improvisadas, herramientas oxidadas convertidas en armas y sal de las provisiones derramada en línea frente a las entradas. Sellaron las puertas del viejo depósito con cadenas, cruces torcidas y clavos que no detendrían a un demonio, pero les daban algo a lo que aferrarse. La tensión era un veneno en el aire. Nadie hablaba, nadie respiraba profundamente. Se miraban de reojo, cada uno preguntándose si el otro aún seguía siendo hombre, y entonces, como si la luna hubiera sido su señal, la bestia llegó. No caminó, no se ocultó, saltó desde lo alto de la capilla, cayendo con una fuerza brutal sobre la fogata encendida, apagándola en una lluvia de brasas y ceniza. Su silueta, entre la luz moribunda, parecía la mezcla imposible de lobo y hombre, de ira y condena. Sus ojos, 2 brasas apagadas, buscaron sin dudar. Uno de los hombres gritó. No tuvo tiempo para más. La criatura lo alcanzó en un solo salto y le desgarró el cuello con una garra que parecía hecha de cuchillas vivas. El cuerpo cayó sin vida, con un golpe seco contra la tierra. El segundo corrió. Quiso alcanzar la entrada de la mina para huir, pero apenas cruzó el umbral. El monstruo lo alcanzó con una velocidad que no tenía explicación. Hubo un chasquido, un ruido sordo y húmedo, y el hombre se partió en 2, como si sus huesos fuesen ramas secas. Murrieta se quedó solo. No pensó, actuó. Disparó su escopeta a quemarropa. La criatura retrocedió con un rugido ensordecedor, mezcla de alarido animal y grito humano, como si 2 almas habitaran el mismo cuerpo en guerra constante. Con un movimiento rápido, Joaquín sacó su cuchillo y antes de que la bestia pudiera recuperarse, lo enterró en su costado hasta la empuñadura. La criatura se revolvió, su pelaje se manchó de rojo oscuro y de su boca brotó un chillido que desgarró la noche. Era un lamento agudo y agónico, como si el dolor despertara algo más profundo, algo aún más salvaje. Y entonces, como si el viento la arrastrara, huyó entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de sangre espesa y huellas imposibles que ardían levemente bajo la luna. Murrieta cayó de rodillas, con las manos temblando, el pecho ardiendo y la certeza clavada en el alma. Esa criatura no había sido derrotada, solo había probado su fuerza. Y regresaría, porque aquella no era una noche de supervivencia, era la última noche de los vivos. El amanecer llegó sin canto de pájaros, sin brisa, sin vida, apenas un sol pálido que apenas se atrevía a tocar las piedras manchadas de ceniza. El campamento era un campo de espectros, cadáveres sin rostro, sangre seca adherida a la tierra, y el eco de una bestia que aún respiraba en algún rincón del desierto. Solo quedaban 2, Joaquín Murrieta con el alma astillada y Marcos, tembloroso, encorvado como si cargara un peso más antiguo que su propia carne. El viejo no hablaba. Se sentó junto a la carreta destruida con los ojos perdidos y el rostro cubierto de arañazos profundos, como si él mismo hubiese intentado arrancarse la culpa con las uñas. «Era mi hermano», dijo finalmente con voz hueca, quebrada por dentro. Él era el elegido. Cuando la maldición volvió, él la aceptó. Pensó que podía dominarla, que podía usarla para protegernos, pero la segunda luna se lo llevó, perdió el alma. Lo vi en sus ojos. Ya no quedaba nada de él.
Murrieta cerró los ojos por un instante. La rabia y el cansancio le pesaban en los huesos. «¿Y tú lo protegiste todo este tiempo?» Marcos tragó saliva, bajó la mirada. «Era mi sangre, mi familia. Pensé que la bestia solo tomaría a los que no pertenecían, que los forasteros serían suficientes». Joaquín no respondió. El silencio volvió a colarse entre los dos hombres como una sentencia. Entonces, sin ira ni vacilación, levantó su pistola. Marcos no suplicó, solo asintió con un leve gesto. Sabía lo que venía. Sabía que había cruzado un límite del que no se vuelve. El disparo fue seco, un sonido final necesario. El cuerpo cayó de lado con una paz que no tuvo en vida. La sangre empapó la arena lentamente y Murrieta sintió el susurro de algo profundo bajo sus pies. No era el viento, era la tierra, bebiendo. Porque en ese rincón maldito del desierto, la sangre del traidor no era castigo, era tributo, y las raíces sedientas de la maldición lo sabían. Joaquín Murrieta dejó San Cristóbal antes del mediodía. Sus botas arrastraban el polvo espeso del desierto y su sombra parecía más larga, más pesada. En su espalda no cargaba oro, ni provisiones, ni recuerdos felices. Solo una escopeta sin munición y un silencio que dolía más que cualquier herida. Antes de partir, cerró la capilla con cadenas oxidadas y esparció sal alrededor del altar, siguiendo los antiguos rituales que ya nadie se atrevía a nombrar. Algunos dirán que fue un intento desesperado de encerrar el mal. Otros que solo era un gesto simbólico, como tapar un pozo sabiendo que el agua podrida ya corrió por todo el valle. Desde aquel día nadie volvió a poner un pie en San Cristóbal, pero el pueblo sigue ahí, enterrado bajo capas de arena y silencio, oculto por mapas que ya no se imprimen, rodeado por un desierto que respira distinto cuando la luna está llena, porque lo que Joaquín enfrentó esa noche no fue una criatura que se pueda matar, no fue una bestia que obedezca a la lógica del hombre o de la pólvora, fue algo más antiguo, más paciente, algo que no vive, pero tampoco muere. Algunos habitantes de la frontera aseguran que lo han visto. Un hombre solitario, cruzando a caballo entre ruinas olvidadas, siempre al anochecer. Dicen que su mirada está vacía, como si ya no esperara redención. Que habla poco, que fuma en silencio, que evita la luna como si quemara. Y que cada vez que se detiene junto al fuego, susurra historias que no están en ningún libro. Relatos de sangre, de pactos, de hermanos que se convierten en monstruos. Pero nunca da nombres, nunca señala lugares, solo deja caer sus palabras como si fueran escamas de una piel que ya no le pertenece. Esa criatura no fue destruida, tampoco fue contenida. Solo se ocultó entre las grietas del desierto, esperando. Se arrastra bajo la tierra seca, entre raíces podridas y huesos olvidados, con el hambre de quienes nunca fueron enterrados correctamente. Tal vez regrese con la próxima tormenta. Tal vez nunca se fue. Murrieta lo sabe. Lo siente cada vez que el viento cambia de dirección. Cada vez que el polvo dibuja huellas que nadie dejó. No habla de ello, no por miedo, sino porque aprendió que hay verdades que, al ser pronunciadas, regresan. Esta historia que acabas de escuchar no es leyenda, es un fragmento, una página rota de un diario maldito, escrita con voces que ya nadie recuerda. Un testimonio de lo que queda cuando el infierno toma forma de hombre o de lobo. Y tú, que estás al otro lado de la pantalla, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Y cuántos secretos malditos del desierto aún esperan ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda,
Hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Si es que aún estás aquí.